Saber enseñar consiste en que alguien aprenda y nos enseñe lo que nosotros mismos no sabemos. De esto, queridos amigos, estaremos hablando en este programa, de enseñar como una tarea que, según el autor de un libro que lleva el mismo nombre, enseñar es fácil. De eso vamos a hablar hoy en este programa con Luis Ulloa Morel. Luis Ulloa es profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación y también de la Escuela de Filosofía, amigo de aula y compañero de ideales. En este programa vamos a tratar de conversar con él para que nos diga qué tan fácil es enseñar. Así que quédense para que nos enteremos, ustedes y yo, sobre cómo es que enseñar es fácil. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de Matices de la Historia. Hola Luis, bienvenido a nuestro programa. Para mí es más que un placer tenerte aquí como invitado para hablar de un libro que creo que ya has editado en 2 ocasiones y que se llama Enseñar es fácil. Cuando lo leí, me quedé con una serie de interrogantes que paso ahora a preguntarte, ¿no? Por ejemplo, en una de las páginas que leí, tú decías que para enseñar o para ser un buen maestro se debía vencer de alguna manera la resistencia del aprendiz, palabra que me gusta, con la que me siento identificada porque siento que eso es lo que somos, aprendices en todas las áreas. Así que me gustaría empezar con esa pregunta. ¿Por qué vencer la resistencia del aprendiz? Gracias, Griselda. Mira, de hecho, todo lo que la gente hace implica vencer alguna resistencia. Creo que en física le llaman trabajo a eso. Pero aquí la resistencia a la que me refiero es doble. Estoy hablando de la resistencia pedagógica, si cabe el término. Me refiero al hecho de que alguien no sabe, tiene dificultades para aprenderlo y tiene dificultades, aunque tenga la voluntad, el deseo, el interés de aprender, porque hay una serie de factores que le dificultan precisamente ese aprendizaje. Los pedagogos suelen decir que para aprender, para enseñar algo, hay que descubrir ante todo más o menos qué el estudiante sabe antes. Cuando yo te digo que eso es doble ahora, es que no se trata ahora solo de que nuestros estudiantes o cualquier estudiante, cualquier aprendiz, tenga dificultades él o ella subjetivamente para aprender, en términos de que no ha creado las condiciones para eso. Se trata de que en los tiempos actuales hay una dificultad adicional que siempre ha existido, pero que se ha recrudecido hoy, es la escasísima voluntad, el escasísimo deseo de aprender. Entonces, en pocas palabras, siempre enseñar implica enfrentarse a una resistencia voluntaria o no del estudiante, pero hoy tenemos esa resistencia adicional. Hay manera de resolverlo, para eso existe la pedagogía, para eso existe la didáctica. Todos somos autodidactas hasta un punto, algunos lo son más, pero nadie es absolutamente autodidacta. Entonces el oficio de nosotros, para bien o para mal, espero que para bien, es educar sistemáticamente y comprometernos con enfrentar y vencer unas resistencias cognitivas, anímicas, de todo género, pero nosotros somos tan involucrados en esto que a nosotros nos hace falta el aula, nos hace falta enseñar. El maestro y maestra no solamente es el que sabe, ni siquiera el que da clase, el que tiene una especie de deseo irrefrenable de enseñar y de compartir lo que sabe. Para eficientizar eso existe una ciencia que se llama pedagogía y un conjunto de técnicas que se llaman didáctica y las tecnologías.
de la comunicación y de la información. Y pasas entonces, Luis, a una segunda pregunta. Uno cuando te escucha, además de ponerse en tu zapato, se emociona porque tú estás hablando justamente de emociones que debe tener y que tenemos los maestros a la hora de querer enseñar, a la hora de querer producir eso que se supone que es una enseñanza, aprendizaje, dadas las condiciones o las herramientas que nosotros utilizamos. Tú hablabas de la pedagogía y la didáctica como dos ciencias fundamentales para poder llegar hasta ahí. Y en los últimos tiempos, y sobre todo desde la llegada abrupta de la pandemia, encontramos con que hemos tenido que cambiar de modalidad. Y hemos pasado de la tiza, el borrador y los creyones a utilizar las paredes virtuales o a utilizar un aula en donde no hay paredes. Entonces, ¿hasta dónde la virtualidad, hasta dónde esta modalidad ha impactado eso que tú has escrito y que le llamas enseñar es fácil? Ventajas y desventajas. Yo siempre he tenido con la tecnología que trato de usar lo más que puedo, incluso a veces con cierto éxito, mi resistencia, porque yo creo que también hay una especie de tendencia, una especie de entusiasmo excesivo con relación a esa tecnología. Al final se trata de relaciones humanas. La enseñanza y el aprendizaje son hechos humanos que implican una relación entre subjetividades y como tú bien señalas, cargada de afectos, emociones. Decía, el que crea que primero lo intelectual y nunca puede despegarse de lo emocional, jamás se le diga que lo intente, está cometiendo un gravísimo error, y eso está incluso muy avalado por la neurociencia recientemente. Pero entonces, al propio tiempo que yo saludo y trato de emplear lo más que puedo, a veces con mis limitaciones, la tecnología, tengo mis reservas, un poco tratando de que la gente entienda que la tecnología no resuelve sin la mediación de nosotros. Son una herramienta formidable. Entonces, lo que hace es que complementa, Luis. La tecnología es un complemento y estamos inaugurando, como tú decías, una nueva modalidad de enseñanza en la que nosotros, si realmente no somos maestros acuciosos, no somos maestros amorosos, no somos maestros dinámicos o inspiradores en el aula, no lo vamos a hacer en la virtualidad tampoco. ¿Ah? Entonces, es importante ver eso. Por eso cuando tú dices que lo ves con cierto escepticismo porque te parece que hay mucho entusiasmo, estoy de acuerdo contigo. No solo el entusiasmo, es que lo mismo que hacemos en aula presencial es lo mismo o el doble que vamos a tener que hacer en el aula virtual. El aula virtual que sigue siendo aula después de todo, ¿no? Sí, por eso la llaman así. Las TIC solo pueden acentuar, ampliar y potenciar lo que la enseñanza y el aprendizaje formales tienen ya de virtudes y de falencias. Hay una frase que cito aquí del Cantar de Music que dice: qué buen vasallo si tuviera buen señor. Entonces, en las TIC tenemos excelente vasallo. En cuanto a su señor, o sea, el usuario, las escuelas, los aprendices, parece claro que no siempre ha podido estar a la altura. Entonces, luego cuando yo digo acá de que las tecnologías, las TIC, lo que hacen es acentuar lo que tú eres. No hacen buen estudiante ni buen maestro, lo acentúan. Es aquello de que no sé si tú has visto algunas guaguas del interior que dice que Dios te multiplique lo que tú me deseas. Es decir, si yo soy buen maestro, al final la tecnología me van a hacer mejor maestro. Si soy mal maestro, me van a hacer peor. Hay una frase que yo he acuñado, que es: la gente aprende lo que vive y quiere aprender lo que cree necesario para vivir. Porque si salir, la gente, o sea, ¿qué me motiva a mí a aprender? Lo que se compadece con mi proyecto de vida. ¿Cuál es el proyecto de vida de los jóvenes dominicanos? Buena pregunta. ¿En qué están pensando? ¿Qué es lo que yo entiendo por realización personal?
¿Está lo intelectual ahí metido? ¿Está el buen libro? ¿Está la buena estética? ¿Está la moral? Habría que ver, para no ser muy terminante en esto, pero hay unas exigencias que la sociedad crea. Lo último que podemos hacer, si es que nunca debíamos hacer, es hablar de culpa. Hay una sociedad que crea condiciones. Y entonces el estudiante y el que enseña, estamos metidos en esta situación. Queremos enseñar, muchos maestros hacemos un esfuerzo ingente por enseñar, y a veces, vuelvo a la frase del mío, sí, qué buen siervo si hubiera un buen señor. El siervo somos nosotros. Sí, sí. El estudiante, el señor, en este caso, está en eso. Bueno, hay que ponerlo en eso. Pero Luis, mira, la verdad es que entrevistar a gente como tú es muy fácil, como el tema, enseñar es fácil. ¿Tú sabes por qué? Porque yo tenía la última pregunta, pero ya hace rato que tú me la respondiste. Depende entonces de un buen docente, de unas condiciones, podríamos decir, unas condiciones apropiadas para que lo que tú dices en tu libro de que enseñar es fácil se haga una realidad. Ya tú me lo respondiste prácticamente. Y por eso yo te digo que entrevistarte es realmente muy fácil. Tampoco me gusta decir los maestros de ahora. No. Hay una época. Y por supuesto, dentro de esa época, entonces vamos a ver qué clase de maestros y maestras necesitamos, cuáles son sus habilidades. Entonces, nosotros tenemos que exigirle más a los maestros, pero exigirle en el buen sentido, es entusiasmarlo. El maestro ideal, que tampoco existe, o sea, el maestro, digamos, idóneo, es aquel que sabe enseñar, sabe lo que tiene que enseñar y quiere hacerlo. Ahora, el maestro tiene que tener conciencia también de sus límites. Él no lo puede todo, para que no caiga con ataque, para que no le dé un yello. Tanto, Luis, tenemos que irnos realmente a hacer otro programa. Te lo iba a pedir en off, fuera de cámara, pero eso debemos hacerlo, porque tu libro está de alguna manera dividido en esos tres aspectos. Son esas tres patas las que yo he encontrado. Por lo tanto, esa parte, lo que tiene que ver con lo institucional, con el exterior, que también juega un papel determinante para poder realmente decir que enseñar es fácil. De todos modos, yo, ¿qué te digo? 1000 gracias por este encuentro. No, gracias a ti. Yo soy el que estoy agradecido a ti. No, para nada. Y nos volvemos a ver, ¿no? O sea que muchísimas gracias, Luis. Un placer y gracias, porque para Matices de la Historia es un honor tenerte por acá. Un abrazo.